Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Así como están de pie, son tan amables de abrir la Sagrada Escritura, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo, vamos a dar lectura del 1 al 7, amados hermanos. Vamos a hacerlo alternadamente, ¿le parece? Hechos 19 del 1 al 7. Comienzo yo, que a la letra dice así. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Todos, y eran en todos como unos 12 hombres. Vamos a hacer una oración, cerrando nuestros ojos, oremos. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias porque nos permites estar en tu casa una vez más, Señor, y poder inquirir en tu palabra, Dios, poder meditar en ella. Dios, tú sabes que necesitamos, Dios, de ti, de tu palabra en nuestra vida, día a día, Dios, como el hombre natural necesita del alimento, del pan, Señor, diario, Dios, nosotros necesitamos de tu palabra, Dios, Señor, que nos fortalece, que en ella, Dios, podemos descansar, en la cual nos enseñas, Dios, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos permites, pues, de meditar en ella, Padre eterno, Señor, y aprender de ti. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento, Dios, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, amado Dios, así también delante de ti está mi vida, Dios, Señor, para que extienda, Señor, tu mano de poder y de misericordia, Dios, Señor, creyendo que así lo harás, amado Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermano. Ocupe su lugar. Un estudiante de medicina, para poder lograr el tener un título y poder ejercer, requiere de 6 años de arduo aprendizaje. Pero si quiere cursar una especialidad, son 4 años más por lo general. Entonces son 10 años los que llevaría de preparación. Y si aún quisiera llevar una subespecialidad, bueno, tendría que cursar de 2 a 4 años. Entonces serían 12 o 14 años para poder este médico poder desarrollar una actividad de un alto nivel, ¿no? Un proceso en el cual este hombre entra todos estos años de arduo aprendizaje. Ahora, hermanos, ¿cuánto más nosotros, el hombre de Dios, el creyente, necesita ser instruido en las cosas del Señor para poder crecer y para poder madurar y poder alcanzar el carácter de Cristo en nuestras vidas, amados hermanos? Por eso hoy, por medio de las Escrituras, vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a ver la importancia de discipular a los creyentes, la importancia de discipular a los creyentes. Y hermanos, cuando nosotros vemos que este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue escrito aproximadamente entre el año 60 y al 62, y fue escrito por San Lucas, el médico amado, siendo, usted sabe que el autor de este libro, como de toda la Escritura, es el Espíritu Santo, amados hermanos, y está dirigido a Teófilo.
A Teófilo se cree que era un hombre importante en la iglesia, y a él se dirige este libro como el Evangelio. Se cree que Hechos de los Apóstoles es la segunda parte del Evangelio según San Lucas. Y nosotros encontramos que este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, abarca aproximadamente 30 años de la historia de la iglesia, amados hermanos, en el cual nosotros encontramos desde el inicio de este libro la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pasando por el escoger a un nuevo integrante para los 12 discípulos, en el cual cae en Matías, el nuevo integrante. Después encontramos las promesas de nuestro Señor Jesucristo, también de la llegada del Espíritu Santo, y en el capítulo 2 encontramos esa promesa cumplida de parte de nuestro Dios en el aposento alto, cuando es derramado el Espíritu Santo sobre esos 120 hombres y mujeres en aquel lugar. Y con el derramamiento del Espíritu Santo encontramos el nacimiento de la iglesia cristiana, hermanos. Esto encontramos después con ello. Bueno, comienza en este momento la predicación de la palabra de Dios, y comienza con el apóstol Pedro predicando a aquellos hombres que se acercaron a ver qué es lo que pasaba en el aposento alto. Y encontramos no nada más este momento, sino encontramos también el martirio de San Esteban, el escoger a los 7 diáconos, hermanos, y pasamos por los viajes misioneros del apóstol San Pablo, los 3 viajes misioneros del apóstol San Pablo, y este libro culmina con el encarcelamiento del apóstol San Pablo en Roma, amados hermanos. Pero este capítulo, en el capítulo 9, nosotros encontramos es parte de esos viajes misioneros del apóstol San Pablo. Se encuentra inmerso en el tercer viaje misionero del apóstol San Pablo, amados hermanos. Y nosotros por ello vamos a ver por medio de las escrituras la importancia de discipular a los creyentes, la importancia de discipular a los creyentes. Discipular es doctrinar, es enseñar, es educar, hermanos. Y bueno, un creyente es aquel que profesa determinada fe religiosa. Y cuando nosotros decimos la importancia, bueno, importante es algo que tiene gran valor y tiene gran interés, hermanos. Entonces nosotros vemos que hoy el Señor nos va a permitir que nosotros como hombres y mujeres que conocen del Señor, para nosotros es muy importante, es de gran valor, amados hermanos, enseñar, doctrinar y educar a los nuevos creyentes o a las personas que vienen al conocimiento de la palabra de Dios, amados hermanos. Y lo que nosotros entonces encontramos es, la predicación del apóstol San Pablo, amados hermanos, en sus viajes misioneros a lo largo del Asia Menor y también en Europa, amados hermanos, predicando la palabra de Dios, un grupo de hombres y mujeres consagrados al Señor y consagrados a la predicación también de la palabra del Señor. Encontramos en ese grupo a San Lucas, a San Marcos, encontramos a Apolos, encontramos a Aquila y Priscila, amados hermanos, y cuántos hombres, a Timoteo, y cuántos hombres y mujeres formaron parte de este trabajo de predicar la palabra de Dios, de llevar el mensaje de salvación, el evangelio de la gracia a hombres y mujeres a lo largo del mundo conocidos. Y entonces en este capítulo 19, amados hermanos, encontramos dice así: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos. Entonces encontramos que en el caso de Apolos, un hombre originario de Alejandría, un hombre elocuente que predicaba, que él se asentó a predicar en ese momento en Corinto, pero Pablo andaba
andaba en las regiones superiores, se refiere en la zona superior o norte del Asia Menor, que hoy es Turquía, y dice que después de estar en aquellas regiones baja a la zona de Éfeso, y en ese lugar dice que hallando ciertos discípulos, amados hermanos. Y nos dice la palabra de Dios la importancia de discipular a los creyentes, evitando desconocimiento de las verdades bíblicas, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros debemos, cómo debemos discipular? ¿Cuál es la importancia de discipular, hermanos? Bueno, debemos evitar el desconocimiento de las verdades bíblicas. Hay personas que no conocen del Señor, que vienen a la palabra, a la iglesia, que se congregan, pero muchas veces, amados hermanos, realmente no tienen conocimiento de Dios, porque vienen esporádicamente, o porque hay gente que no lee la palabra de Dios, amados hermanos. Y eso da por resultado, amados hermanos, que muchos de ellos tengan muchas veces errores en su percepción de quién es Dios, y se equivoquen al interpretar aún las mismas escrituras, porque no tienen el conocimiento de ellas, hermanos. Es un conocimiento muy superficial, y que muchas veces es conocimiento, si llegan a tener, es un conocimiento que adquieren en otros lados, en otras fuentes, porque oyeron, porque les dijeron, o aún en el mismo internet. Encontramos entonces que hay personas que no tienen el conocimiento correcto de la palabra, correcto de la palabra de Dios. Y nosotros encontramos en este caso, amados hermanos, que el apóstol San Pablo venía predicando en el Asia Menor. Ya en su tercer viaje misionero, baja a la ciudad de Éfeso, hermanos, a la iglesia en Éfeso, y se encuentra a ciertos discípulos, amados hermanos, ciertos hombres a los cuales el apóstol San Pablo empieza a predicar. Y cuando nosotros decimos, la palabra de Dios dice ciertos discípulos, la palabra de Dios nos dice que eran discípulos de Juan el Bautista, amados hermanos. Y eran hombres que habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista, el de arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando predicaba San Juan, Juan el Bautista, amados hermanos, a las orillas del río Jordán, amados hermanos, haciendo que los hombres de aquel tiempo reconocieran su condición y que estaban lejos del Señor, y los instaba a que se arrepintieran, que cambiaran su forma de ser, de pensar, amados hermanos, y que buscaran al Señor. Y la finalidad de Juan el Bautista era ser el que señalara al pueblo el camino hacia nuestro Señor Jesucristo. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el hombre que daba esas voces señalando al pueblo, que preparando el corazón del pueblo, y que vieran a Jesús como el Cordero de Dios, a nuestro Señor como el Cordero de Dios. Pero muchas veces aquellos hombres, como en este caso, fueron hombres que se quedaron solamente con una parte del mensaje, o con el mensaje del apóstol, el mensaje de Juan el Bautista, amados hermanos. Eran por lo tanto aprendices, o eran discípulos de Juan el Bautista, amados hermanos. Estos hombres a los cuales el apóstol Pablo encuentra en Éfeso, y dice ciertos discípulos, y díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces nos muestra que no tenían un entendimiento completo, amados hermanos, de la fe cristiana. Y por ello el apóstol San Pablo empieza a preguntar, a indagar qué era el conocimiento que tenían ellos de la fe en Cristo, amados hermanos. Y nos damos cuenta que era muy corta la enseñanza
de estos hombres. Y se dice que estos discípulos del apóstol de Juan el Bautista, amados hermanos, estos discípulos de Juan el Bautista, existieron todavía aún muy entrada el primer siglo, amados hermanos. Entonces se cree que todavía había hombres que habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista y que todavía no habían recibido el evangelio de gracia, amados hermanos. No sabían que Dios se había revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. No conocían la promesa del Espíritu Santo en el creyente que dio nuestro Señor Jesucristo al subir a los cielos, amados hermanos. Estos discípulos, amados hermanos, oyeron de la venida del Mesías a través del mensaje de Juan el Bautista y sabían que era necesario que estuvieran sus corazones preparados mediante el arrepentimiento, amados hermanos, pero no habían escuchado que el Mesías había venido, y ese Mesías era nuestro Señor Jesucristo, y no sabían, por lo tanto, la necesidad de confiar en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí encontramos, amados hermanos, un grupo de hombres que su corazón estaba dispuesto, que abrieron sus oídos para poder escuchar el mensaje de Juan el Bautista, pero que no, lo más probable es que salieron de aquella región y no pudieron saber más allá de este mensaje, que era un mensaje importante porque preparaba el corazón de ellos para el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, amados hermanos. Entonces tenían un mensaje muy reducido, y que podemos decir que estos hombres, hermanos, así lo expresa, tenían un desconocimiento de verdades fundamentales para nosotros como cristianos. El apóstol San Pablo, cuando platica con ellos, empieza a cuestionarlos para saber qué tanto sabían del evangelio, qué tanto conocimiento tenían de las verdades del Señor o de nuestro mismo Señor Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo dice: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Y ellos responden de forma clara, dice, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Y esto es interesante porque esta pregunta refleja esa incertidumbre que había en el apóstol San Pablo en cuanto a la condición espiritual, amados hermanos. Sí tenían un conocimiento, pero un conocimiento corto que no los llevaba, hermanos, a la salvación. Y esto es claro con la respuesta que dan, amados hermanos, porque todo el cristiano, amados hermanos, cuando recibe al Señor a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, recibe el Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal, ¿qué dice? No es de él, amados hermanos. Entonces sí era importante que estos hombres, que estos creyentes fueran discipulados, fueran enseñados, amados hermanos. No podían quedarse con esas verdades cortas que tenían, que sí era necesario que estuvieran sensibles a la voz del Señor, pero no tenían el conocimiento pleno. Y el apóstol San Pablo a la iglesia en Roma le dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, con este versículo nosotros encontramos que podemos decir de una forma clara que estos discípulos no habían sido salvos, tenían conocimiento. Y nosotros encontramos así, hay gente que muchas veces llega a las iglesias,
que muchos de ellos ante su conocimiento corto, amados hermanos, todavía ellos no saben si son salvos o no. Muchos tienen un conocimiento erróneo al pensar que ellos son salvos porque vienen y escuchan la palabra de Dios, porque forman parte de determinada actividad, amados hermanos, pero nosotros sabemos que la salvación es por la fe en Cristo Jesús y es por gracia, amados hermanos, no es por obras, amados hermanos. Entonces nosotros encontramos que la respuesta de estos hombres reveló que todavía no eran cristianos. No habían recibido el bautismo cristiano que nosotros conocemos por inmersión en el agua, amados hermanos. Habían recibido el bautismo de Juan, habían sido sumergidos en el Jordán para arrepentimiento, y esto nos muestra que realmente no eran creyentes verdaderos, podemos decirlo así, amados hermanos. Entonces, ¿qué encontramos? Que sí es importante muchas veces platicar, conocernos, hermanos, y muchas veces en esas pláticas entre la iglesia, entre el creyente, amados hermanos, nos damos cuenta que hay errores en la fe de las personas, porque no tienen un conocimiento claro de la palabra de Dios, porque no leen la palabra de Dios, o porque no vienen a las enseñanzas, a las escuelas dominicales o a los diferentes grupos doctrinales, hermanos. No vienen a escuchar los mensajes de la palabra de Dios. Es gente que viene de forma esporádica, hermano. Y mucha gente dice, no, yo en mi casa oro, yo en mi casa leo la palabra, hermanos. Si no viene a la casa del Señor, amado hermano, es casi una realidad que la gente no va a orar y no va a leer la palabra de Dios. La importancia del creyente de asistir a la casa del Señor, de escuchar el mensaje y las enseñanzas de la palabra de Dios, amados hermanos, eso nos edifica a nosotros, ¿no es así, hermanos? Nos ayuda a crecer, a tener un conocimiento mejor de la Escritura, amados hermanos, y nos libra de errores doctrinales. Vuelvo a decir, muchas personas creen en las enseñanzas que se dan en otros lados, en otros lugares, amados hermanos, y menosprecian las enseñanzas que se dan en la iglesia. Y muchas veces la gente acaba ya confusa porque escucha a predicadores de otros lugares, de otros movimientos, hermanos, con otras enseñanzas doctrinales, y entonces su mente acaba siendo un caos, hermano. Necesitamos nosotros asentarnos en la palabra de Dios, en la doctrina, en la buena palabra, amados hermanos. Y esto es algo que nosotros debemos aprender de forma clara. Vamos a seguir leyendo, amados hermanos, Hechos 19, y nos sigue mostrando del versículo 3 al 5, y dice: entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, a Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La importancia de discipular a los creyentes, doctrinándolos ¿con qué? Con las Escrituras, hermanos. La importancia de discipular a los creyentes es doctrinarlos con las Escrituras. No podemos nosotros enseñar a las personas que vienen o las personas que son nuevas en el Evangelio con el conocimiento nuestro, amados hermanos, con el conocimiento que tenemos. Es que yo creo que la palabra de Dios dice así, es que yo pienso que esto no es como dice la palabra de Dios. Y muchas veces la gente empieza a enseñar y empieza a platicar, amados hermanos, y empieza a platicar cosas que no vienen en la palabra de Dios,
cosas que no tienen un fundamento cristiano, un fundamento de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta, hermanos. Y entonces nosotros debemos entender que aquellas personas, personas nuevas en el Evangelio necesitan ser discipuladas, amados hermanos, necesitan ser doctrinadas con las Escrituras, amados hermanos. No hay otra fuente. No hay otra fuente para poder enseñar y doctrinar a las personas. Solamente es la palabra de Dios. Y se da usted cuenta, ahorita que estábamos nosotros leyendo, entonces dijo, y empieza a cuestionar el apóstol Pablo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y aquí en el versículo 4, el apóstol Pablo empieza a explicarles a ellos, empieza a adoctrinarles, amados hermanos, y empieza a decirles y a explicarles que el bautizo de Juan dice, Juan bautizó con arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, a Jesús el Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Está enseñando, está adoctrinando. Está mostrándole a estos hombres lo que es correcto. Aquellos hombres tenían un conocimiento parcial. El apóstol Pablo empieza a ampliar el conocimiento y empieza a señalar a Cristo Jesús, hermanos. Y esta debe de ser el centro de toda nuestra predicación. El centro de nuestra predicación es Cristo Jesús, la obra redentora de Él. Y eso es lo que nosotros debemos enseñar, amados hermanos, enseñar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Si nosotros no hacemos así, entonces estamos enseñando mal la palabra de Dios, estamos doctrinando mal, estamos poniendo un fundamento incorrecto a las personas. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo, enseñándoles, diciendo que Juan bautizó para arrepentimiento, para preparar los corazones, para que cuando apareciera el Mesías, ellos fueran a él, creyeran en el Mesías, que se acercaran a Jesús. Y entonces el apóstol Pablo dice que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, a Jesús el Cristo, el ungido de Dios, amados hermanos. Dice, oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Entonces encontramos que la importancia de nosotros de doctrinar de forma correcta a las personas, hermanos. Y amados hermanos, nosotros sabemos y entendemos que es algo que debe de estar fundamentado en nosotros como enseñadores de grupos doctrinales, sí, pero también nosotros como personas creyentes en la palabra de Dios, que debemos llevarlos a Cristo Jesús, a cada uno de los que les hablamos la palabra del Señor. Y bautizándolos en el nombre del Señor, dice, ellos creyeron. La presentación que el apóstol San Pablo hizo de la fe para salvación en Cristo Jesús, amados hermanos. Hechos 2:41 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y nos habla, bueno, en este caso está hablando del apóstol Pedro cuando da su discurso, su predicación a aquellos hombres y les habla y los exhorta. ¿Sabe con qué los exhorta? Con la palabra de Dios, hermanos. Les habla y les enseña a Cristo Jesús por medio de la palabra de Dios. Entonces dice, los que recibieron su palabra, la palabra de Dios, lo que el Señor nos muestra en su palabra, dice, fueron bautizados. Entonces nos muestra que estos hombres en este discurso
el apóstol Pedro los llevó al conocimiento de la palabra de Dios, los llevó a confrontar su vida de pecado, el rechazar a Jesús como el Salvador, amados hermanos. Y nosotros sabemos que el bautizo, cuando una persona se bautiza, eso no salva, el bautizo no salva, hermanos. Lo que salva, amados hermanos, es nuestra fe en Cristo Jesús. ¿No? El creer en el Señor por medio de la palabra de Dios, y que nosotros somos salvos por la fe en Él. Y esto no es de nosotros, hermanos, es la gracia del Señor. Primera a los Corintios 15, 3 y 4 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces encontramos una vez más cómo el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, vuelve a confirmar, ¿no? Dice: porque primeramente os he enseñado a sí mismo lo que recibí. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo enseña? Dice: lo que recibí. ¿De quién? Del Señor, las enseñanzas del Señor. Dice que fue muerto por nuestros pecados, ¿conforme a qué, hermanos? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces nosotros, la palabra de Dios nos muestra la importancia de poner un fundamento sólido en el discipular a la gente, hermanos, y enseñarles, como el apóstol Pablo lo mostraba, por medio de las Escrituras. Lo que el apóstol San Pablo recibió, dice, cuando el apóstol San Pablo creyó en el Evangelio, cuando el Señor confronta a Saulo en camino a Damasco, amados hermanos, y después que ora aquel siervo del Señor por él y recibe la vista, Ananías, hermanos, ora por el apóstol Pablo. Dice que después de que él recibe la vista y después de este suceso, lo que hace el apóstol San Pablo es predicar la palabra de Dios. Pero dice que él no recurrió a los apóstoles que se encontraban en Jerusalén, no fue a confirmar lo que el Señor le había revelado, lo que el Señor le había mostrado, sino que el mismo Señor le había mostrado, se había revelado a él, amados hermanos, y le había mostrado su palabra. Entonces encontramos al apóstol San Pablo enseñando lo que había recibido del Señor, hermanos. Y lo que nos muestra es doctrina sólida, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bueno, encontramos San Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí ya no es el apóstol San Pablo, ya no es el apóstol Pedro, es nuestro Señor Jesucristo de forma directa, que nos manda a doctrinar, nos manda a enseñar, a hacer discípulos, hermanos, a los gentiles, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sigamos leyendo, amados hermanos, lo que nos dice los versículos 6 y 7. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran en todos como unos 12 hombres. La importancia de discipular a los creyentes siendo confirmados con el Espíritu Santo, amados hermanos. Dice la palabra de Dios, lo que nosotros leímos: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y esto señalaba
su inclusión de estos hombres, de estos 12 hombres que nos muestra al final del versículo 7, que eran como unos 12 hombres, nos muestra su inclusión a la iglesia, hermanos. Dejaban de ser discípulos de Juan el Bautista y venían a ser ahora, hermanos, parte de la iglesia, amados hermanos. Y esto era porque el apóstol San Pablo dice que impuesto las manos, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos da una señal de que estos hombres realmente creyeron el mensaje del apóstol Pablo. Creyeron en el mensaje de que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías y que murió por nosotros, que fue crucificado y que murió y que resucitó al tercer día. Lo que el apóstol San Pablo les haya enseñado, hermanos, ellos lo creyeron en sus corazones. Fueron compungidos con la predicación del apóstol San Pablo, reconocieron sus pecados, hermanos, reconocieron que necesitaban a un Salvador y ese Salvador era Cristo Jesús. Y con ello estos hombres, hermanos, fueron salvos. Y para confirmar que habían sido incluidos en la iglesia, como fueron incluidos los judíos o los gentiles en la casa de Cornelio, hermanos, o los samaritanos, ahora encontramos a estos hombres, discípulos de Juan el Bautista, hermanos, que habían sido también incluidos para ser parte de la iglesia, amados hermanos. ¿Y cómo era cuál fue la señal visible de que estos hombres creyeron en el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo vino sobre de ellos? Bueno, la señal que se manifiesta era el hablar en lenguas en este caso, hermanos. Dice que hablaban en lenguas y profetizaron. Dice, esto sirvió como una prueba, que ya eran parte activa, hermanos, de la iglesia, amados hermanos. Ahora en ellos moraba el Espíritu Santo. Primera de los Corintios 12:13 nos dice de esta forma: porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Aquí nos muestra el apóstol San Pablo a la iglesia en Corinto cómo personas de diferentes lugares, en este caso judíos, samaritanos, gentiles, hermanos, siervos, libres, griegos, hermanos, al creer en el Señor Jesucristo somos unidos por el Espíritu Santo, hermanos, somos bautizados, somos parte ahora de la iglesia, del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. También Efesios 1:13 nos dice: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermanos. Y el sello del Espíritu Santo, hermanos, nosotros muchas veces esperamos que el sello del Espíritu Santo sea algo parcial. No, se refiere a que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, hermanos. No, este es el sello del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está morando en aquel hombre y en aquella mujer que ha creído en el Señor Jesús, hermanos. Entonces nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, cuán importante es nosotros discipular al creyente. Aquellas personas a las cuales les podemos compartir el mensaje de la palabra de Dios, a la persona que tenemos que mostrar no es a uno mismo, sino es a Cristo Jesús, amados hermanos. Porque si no hacemos esto, si empezamos a discipular a una persona y no ponemos el fundamento que es Cristo, hermanos, entonces vamos a discipular de forma incorrecta, vamos a enseñar de forma correcta conforme a lo que nosotros creemos, y esto, hermanos, podemos hacer que las personas crezcan sin el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, que las personas recurran a cualquier otra cosa menos a la palabra de Dios. Y por ello
nuestras pláticas o nuestras enseñanzas o nuestro discipulado o el doctrinar a las personas deben de estar basadas ¿en qué, hermano? En la palabra de Dios, amados hermanos. Y cuando nosotros hablemos y compartamos la palabra de Dios y la persona crea en la palabra de Dios, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, en la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entonces en ellos va a morar el Espíritu Santo, amados hermanos. Por ello nosotros aprendemos en esta noche la importancia de discipular a los creyentes. Amado hermano, ¿usted le ha hablado a una persona de Cristo? ¿Y lo ha hecho de la forma correcta? ¿Lo ha llevado a Cristo? ¿Lo ha llevado al conocimiento de Cristo? ¿Le ha mostrado conforme a la palabra de Dios su condición pecadora? Si no lo ha hecho, necesitamos nosotros mismos ser enseñados de una mejor forma, ser doctrinados de una mejor forma. Y para ello, hermanos, necesitamos cada día buscar más del Señor, leer más su palabra, amados hermanos. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que nos congregamos, qué bueno que escuchamos la palabra de Dios, hermanos. Eso nos va a ayudar a nosotros poder tener mejor enseñanza que compartir a las personas. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a decirle al Señor que nos ayude, que sea propicio a nosotros, a nuestras vidas. Hoy el Señor nos ha mostrado la importancia de discipular a los creyentes. Vamos a orar y vamos a pedir del Señor de su gracia en nuestras vidas. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, dándote las gracias, Dios Señor, porque en esta hora nos permites leer tu palabra, Dios Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia, hombres y mujeres, Señor, conocedoras de tu palabra, Dios Señor. No hombres y mujeres, Señor, que tengan un conocimiento corto, Dios, de quién eres, Padre bendito, Señor. Un conocimiento corto, Dios, de tu obra redentora, Dios, en nuestras vidas, Señor. Sé propicio, Dios, a nosotros, Señor. Te necesitamos, Señor, necesitamos de ti, Dios. Abre, Dios, nuestro corazón y nuestro entendimiento, Dios. Que tu palabra, Dios, fluya, Dios, en nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Llévanos, Señor, a conocerte, a escudriñarte, Dios, Señor, por medio de las Escrituras, Padre eterno, Señor. Hablar conforme, Dios, Señor, a lo que es correcto, Padre bendito, Señor. Que tu palabra, Padre santo, Señor, sea algo que nosotros anhelemos, Padre bendito, Señor. Y que podamos también, bendito Dios, Señor, enseñar, Dios, Señor, aún, Señor, a nuestra propia familia, Dios, Señor, a nuestros hijos, Señor, a nuestra pareja, Dios, Señor, enseñarles la palabra de Dios, Señor, de forma correcta, Padre eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos enseñadores de ella, Padre bendito, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Dios, Señor, a que podamos llenarnos de ti, Padre eterno, Señor. Gracias te damos en esta hora, Dios, Señor. Hemos de salir, llévanos con bendición, Señor, a aquellos que van distantes a este lugar, como aquellos que quedan cercanos a este lugar, amado Dios, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo, oh Dios, y la participación con tu Santo y Divino Espíritu, sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. No nos olvidemos.